Buenos días. Retomamos la agenda de la mañana y ahora vamos a dar paso a una mesa de experiencias en las que compañeros de diferentes archivos nos van a hablar de la preservación, la sostenibilidad y la gestión de riesgos en los archivos. Creo que siempre ha sido una preocupación y una cuestión que hemos tenido siempre presente, pero en los últimos tiempos ha cobrado una relevancia y digamos que nos ha hecho una prueba de nivel de cómo estábamos de la teoría a la práctica. Creo que es innegable que la DANA ha sido un punto de inflexión que nos tiene que hacer reflexionar y bueno, como veis, ya había trabajos en curso, pero cambiarán las dinámicas y reevaluaremos parte de las cuestiones que teníamos en mente. Para hacer este recorrido en esta mesa nos acompaña, por un lado, Cristina Díaz Martínez, es jefa de área de Relaciones Institucionales de la Subdirección General de Archivos Estatales y es la coordinadora de varios proyectos archivísticos como el portal de archivos españoles Pares y entre ellos también está, que es parte del motivo por el que ha sido invitada a esta mesa, participa en el Sustainable Archives and Greener Approaches, el proyecto SAGA, que es el que va a presentar en esta mesa. Si os parece, os presento ya a todos. También nos acompaña Berta García del Real, que es jefa del Departamento de Conservación del Archivo Histórico Nacional. En esta mesa nos va a hablar, junto con Javier Fernández Fernández, que es subdirector del Archivo General de Palacio. Ambos forman parte o son representantes del área de archivos en el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural. Y además, pues Berta forma parte del grupo de expertos del ICA en prevención de emergencias en archivos. Por su parte, Javi, aunque comparten esta participación en el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural, nos hablará de su experiencia en la emergencia de la DANA. Y, por último, nos acompaña también Marta Monterroso López, que es jefa del Servicio de Conservación del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que nos hablará ya de un caso concreto, el cómo lo están afrontando ellos, tanto desde el punto de vista de los riesgos como de la preservación. Entonces, sin más dilación, pues damos paso a Cristina, que nos hablará del proyecto SAGA. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Fátima. Quería agradecer también a los organizadores por darnos este espacio para contar este proyecto europeo en el que hemos empezado su andadura hace unos meses y aunque tenemos ahora, digamos, pocos resultados porque está iniciando el proyecto, sí que quería compartirlo con vosotros porque está de lleno implicado en los temas de esta mesa, que son, por un lado, la sostenibilidad de los archivos a nivel medioambiental y también la preparación y la respuesta ante los riesgos, fundamentalmente, del cambio climático. El proyecto, como decía Fátima, se llama SAGA, Sustainable Archives and Greening Approaches, y es un proyecto que luego veremos financiado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. Como decía, está totalmente enfocado a buscar qué tipo de acciones podemos nosotros fomentar en los archivos para hacer frente a los riesgos del cambio climático y no solamente del cambio climático, sino también otras emergencias, por ejemplo, relacionadas con conflictos armados que tenemos ahora mismo también en el ámbito geográfico europeo. Y, por otro lado, cómo hacer nuestros archivos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, es decir, cómo trabajar la gestión ecológica de los archivos. Para dar unas cifras generales de contexto de este proyecto, se presentó a una convocatoria, como decía, del programa Europa Creativa, en concreto a una convocatoria de proyectos de cultura y de media escala. La subvención que nos ha dado la Unión Europea ronda aproximadamente el 1.000.000 de euros
y, como todos los proyectos europeos, se deben cofinanciar. En este caso está cofinanciado, digamos, 70% por parte de la Unión Europea y 30% por parte de los archivos socios y, por lo tanto, la totalidad del proyecto pues casi asciende a 1,5 millones. Y está previsto ejecutarlo en 3 años desde septiembre de 2024. Como en todos los proyectos europeos, siempre se exige un consorcio que, dependiendo de la convocatoria, tiene que tener un número mínimo de países, ¿no?, para obligar a varias instituciones del ámbito europeo a trabajar conjuntamente en unos mismos objetivos. En este caso estamos la Subdirección General de los Archivos Estatales como coordinadores de proyecto, con 3 archivos nacionales europeos, que son los de Hungría, Malta y Portugal, y los archivos históricos de la Unión Europea, que tienen su sede en Florencia, en Italia. Y siempre para estos proyectos europeos se necesita un equipo multidisciplinar, en el sentido de que, digamos, nos complementan otros socios con otros perfiles que no son puramente archivísticos y que son perfiles ya a nivel científico, fundamentalmente, y tecnológico. El primero de ellos, la Academia Eslovaca de Ciencias, una fundación polaca que es para la protección del landscape, del paisaje, perdón, la Universidad Tecnológica de Münster en Italia, con 2 departamentos, por un lado el Departamento de Tecnología Limpia y por otro lado un departamento de e-learning, y un socio español que es una empresa que está basada en Gijón, en Asturias, que es Desarrollo de Estrategias Exteriores. Digamos que todos estos socios tienen parte de esa tarta que os he dicho antes, que es el 1 millón de euros. Luego existen dentro de proyectos europeos otra categoría que se llama Associated Partners, o sea, socios asociados, que queda muy mal en castellano, que son otros socios que contribuyen al proyecto, pero que no tienen presupuesto específico. En este caso, los Archivos Nacionales de Noruega, ICARUS, que es el Centro Internacional de Investigación Archivística, que está en Austria, y una escuela de alto diseño de Portugal. Los objetivos generales del proyecto son reunir a un conjunto de archivos nacionales europeos y también los archivos históricos de la Unión Europea para impulsar planes que nos hagan ser más resilientes ante todos estos acontecimientos o estas amenazas que pueden tener impacto en los archivos. Por un lado, las catástrofes naturales, que ya Fátima y todos tenemos muy reciente, el fenómeno de la Dana, pero también, como decía, otros riesgos de origen humano, como es la situación que estamos viviendo ahora mismo en Europa de conflicto bélico. En este sentido, el proyecto intenta desarrollar estrategias para hacer frente a estas amenazas y también va a contar, luego veremos, con una serie de talleres y de formación una vez que se hagan unos diagnósticos para estar más preparados frente a estos retos. En cuanto al tema de los archivos ecológicos, se van a hacer unos diagnósticos, luego veremos más adelante, para poder adoptar unas prácticas más sostenibles en la gestión de los archivos, especialmente relacionadas con el consumo energético y con la crisis también energética que hemos vivido hace un par de años. Y finalmente, pues se trata de dar una mayor visibilidad al patrimonio documental europeo a través de unas exposiciones. Como la presentación tiene que ser muy rápida, simplemente deciros, todos los proyectos europeos se deben dividir en paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo tiene unos objetivos, actividades, etc. En este caso hay 5 paquetes, el primero de gestión y supervisión del proyecto, segundo de prevención y gestión de riesgo de catástrofes, el tercero archivos verdes, el cuarto que está centrado en la formación y desarrollo de capacidades y el quinto de comunicación. Lo vamos a ver muy rápidamente. El primero de ellos, el de gestión,
implica que la Subdirección General de Archivos Estatales es responsable del manejo de los recursos económicos que he mencionado antes y de que todos los socios que también acabo de nombrar digamos, contribuyan al proyecto y ejecuten las actividades que tienen previstas. En este sentido, hay un comité ejecutivo de proyecto que es el que se reúne una vez al mes y hace seguimiento de todas las actividades y bueno, pues hay que hacer esto. Digamos que tenemos poca cultura de solicitar proyectos europeos y desde aquí hago un llamamiento a que las instituciones que estén representadas lo hagan, porque es digamos que es una iniciativa que es muy enriquecedora y bueno, en este sentido hay que hacer como parte de este paquete de trabajo 1 un acuerdo de asociación en el que digamos que todas estas instituciones que he mencionado plasmen la contribución que van a realizar al proyecto común. Entrando ya en la parte técnica, que es lo que nos ocupa, el paquete de trabajo 2 de prevención y gestión de riesgo en catástrofes tiene todas las actividades que tenéis en pantalla. La primera de ellas es la evaluación de cómo está el estado de la cuestión en los archivos europeos. Para ello, no sé si os llegaría, porque difundimos a través de redes sociales y de la página web, una encuesta para hacer un diagnóstico a nivel europeo, donde podían, digamos, responder cualquier institución, no solamente de los países socios, sino cualquier institución europea. Una encuesta en la que se va a plasmar el estado del arte en cuanto a cómo están los archivos europeos preparados para estas catástrofes que he mencionado. En este sentido, tengo que decir que se está elaborando ahora el resultado de la encuesta y está previsto que se difunda en el mes de mayo, o sea que luego se hará pública y se compartirá. Hay otras actividades relacionadas con estos riesgos del cambio climático para los archivos y el patrimonio documental. En este sentido, la Academia Eslovaca de Ciencias va a hacer unas mediciones en los archivos socios, no solamente a nivel de los microorganismos que tenemos tanto en los soportes documentales como en el aire, como en las estancias en las que trabajan los colegas, tanto a nivel de descripción, de restauración, incluso la sala de investigadores, etcétera. Porque lo que se quiere medir con estas actividades es el riesgo, por un lado, para los soportes, obviamente si suben los niveles de temperatura, de humedad, etcétera, las condiciones medioambientales, que luego van a hablar más los compañeros, van a hacer bueno, pues que crezca el riesgo por ejemplo, de proliferación biológica. Y un aspecto que nos parece muy interesante destacar y que creemos que a nivel europeo no se ha analizado, no se ha tenido en cuenta, es el riesgo para los trabajadores de los archivos. En este sentido, nosotros sí que hemos participado en otro tipo de estudios a nivel iberoamericano, obviamente porque en los archivos que están localizados en clima tropical, por ejemplo, el riesgo de trabajar en un archivo es algo que es real y en este sentido, con el cambio de las condiciones climáticas en los archivos europeos, también queremos medir ese riesgo para los trabajadores y para los usuarios también. Y también para los propios edificios de archivo, ya como elementos patrimoniales. Bueno, una vez que se hagan estos diagnósticos, se van a aplicar unos planes de acción en los archivos socios. En este caso, nosotros lo haremos en los archivos estatales, que son los que gestionamos, y digamos que estos planes de acción irán ya al final de proyecto. El tercer paquete de trabajo son archivos ecológicos. Aquí igualmente se va a hacer un diagnóstico, se está haciendo ahora mismo un diagnóstico de bueno, pues cómo es, por ejemplo, el consumo de nuestros archivos. Se ha hecho ya en el Archivo Histórico Nacional un prediagnóstico de cuál es el consumo a nivel eléctrico, de calefacción, de agua, etcétera.
qué tipo de energía se está utilizando, ¿no?, para dar todos los servicios de los archivos. Así lo vamos a hacer a nivel europeo. Y en este caso lo gestiona la Universidad Tecnológica de Münster en Irlanda. Y mediante estos diagnósticos igualmente se van a poner en marcha o se van a adoptar una serie de medidas para hacer nuestros archivos más sostenibles y ecológicos. En ese sentido lo haremos en el Archivo Histórico Nacional. Y como me dicen que tengo poco tiempo, tenemos también un proyecto piloto de elaboración de productos de merchandising, pero también ecológicos, o sea, productos de proximidad, etcétera, que irán dentro de este paquete de trabajo. El cuarto paquete de trabajo es el desarrollo de capacidades. Una vez que tengamos estos diagnósticos y estos planes de acción que os he comentado, se harán talleres híbridos. Ya os adelanto que nosotros vamos a hacer como actividad colateral del Congreso Internacional de Archivos de Barcelona, el taller híbrido en España se desarrollará en el Archivo de la Corona de Aragón el 30 y 31 de octubre de este año. Y, aparte de los talleres, habrá también unos cursos de e-learning para poder formar, y serán abiertos y de libre acceso, tanto en la gestión de riesgo de catástrofes como, decía antes, para hacer los archivos más sostenibles. Y, finalmente, todas estas actividades se plasman en un plan de comunicación que tiene el propio proyecto y en 2 exposiciones que también están ahora en una fase muy embrionaria, es decir, que estamos en una fase de diseño. Una exposición va a ser de prácticas, cómo se reflejan las prácticas sostenibles en distintos ámbitos en los documentos de archivo, y en otro, cómo los archivos o las instituciones culturales han enfrentado otras catástrofes en el pasado. Y para no comer más tiempo a mis compañeros, esta era una presentación muy general del proyecto. Como decía antes, ahora mismo estamos elaborando esos diagnósticos de los que hablaba antes y vamos a empezar a tener resultados a partir del segundo semestre de este año. Y básicamente en el taller que vamos a celebrar en Barcelona ya se van a presentar estos diagnósticos y os invito a todos vosotros a participar. Y para mayor información tenéis el correo electrónico ahí en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a dar paso ahora a Berta García del Real, que, como os comentaba antes, nos va a hablar de… Ella forma parte del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural, junto con Javier Fernández, y ella va a tratar más la parte de sostenibilidad y después Javier más la parte de riesgos y emergencias. Buenos días. En primer lugar, pues muchísimas gracias a los organizadores por esta iniciativa. Y bueno, tengo que decir que me alegro de que el tema de sostenibilidad se debata en un ámbito de archivos, porque haciendo un poco de autocrítica, creo que es un tema que otros ámbitos, no solo culturales, sino de gestión, etcétera, llevan tiempo debatiendo, y que en el ámbito de los archivos lo hemos dejado un poquito siempre ahí, ¿no? Y bueno, pues como elementos que estamos en esta sociedad en la que vivimos y en este momento de crisis climática, pues es un tema que tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, bajando a la base sobre qué es la sostenibilidad, pues también decir que es un término que está un poquito manido. Todos estamos pensando siempre en sostenibilidad medioambiental, ¿no?, debido al contexto actual de emergencia climática, pero la sostenibilidad hoy en día se entiende como una cosa mucho más amplia. Al final voy a avanzar,
es alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la Unión Europea, la ONU para su Agenda 2030. En todos estos objetivos, el papel de los archivos es fundamental, ya que para la consecución de buena parte de ellos, el trabajo que se realiza en los archivos es una base sin la cual muchos de ellos no es posible abordar, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Pues cómo vamos a construir instituciones sólidas, sociedades pacíficas, democráticas, justas, sin la información esencial que conservamos en los archivos. Como digo, creo que en otros ámbitos ya se ha planteado cómo abordar de forma mucho más amplia lo que supone la sostenibilidad, incluyendo esos tres pilares, no solo la sostenibilidad medioambiental, que es la que tenemos todos en la cabeza, sino también incluyendo esas otros dos pilares que son básicos, ¿no? La sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. No cabe duda que la sostenibilidad social, en el caso de los archivos, no hay ni que justificarla ni nada, todo lo tenemos en nuestro ADN, ¿no? La función social de los archivos es lo que justifica que el coste de la conservación documental sea elevado tanto a efectos económicos como a efectos medioambientales. Pero, no obstante, no podemos apoyarnos solamente en eso, ¿no? Tenemos también que implicarnos activamente en lo que supone abordar los desafíos del contexto actual de crisis climática. Es necesario hacer una reflexión profunda y adaptar nuestro ejercicio profesional con la adopción de medidas que busquen, por un lado, la mitigación del cambio climático, ¿no? Es reducir el impacto climático que puedan tener nuestras actividades, como también la búsqueda de la resiliencia climática, ¿no? Pues adaptarnos a los cambios que los patrones climáticos pues, están generando en nuestras instituciones, ¿no? Anticiparnos a esos riesgos emergentes que puede traer el cambio climático. Esto, además, como instituciones públicas que somos, alineándonos con los objetivos ya planteados o con los compromisos ya adoptados de reducción de emisiones, transición hacia la ¿cómo se dice? Ecológica, etcétera, ¿no? Que están ya recogidas en nuestra legislación y en los distintos planes integrados de energía y clima, de adaptación al cambio climático, etcétera. En cualquier caso, pues nuestra preocupación principal sigue siendo principalmente la preocupación medioambiental, ¿no? Por el alto coste que supone el almacenamiento permanente de grandes volúmenes de documentación. Y bueno, ahora tenemos que añadir también de datos, ¿no? De documentación en formato electrónica, que también tiene un coste medioambiental muy, muy importante. Haciendo también un poco de autocrítica, creo que el debate se ha intensificado en los últimos años, básicamente a partir del 2020-2021, a raíz de la crisis energética. Durante mucho tiempo, energía económica, no había problemas por conservar, pagar las facturas electrónicas, pero a raíz de la crisis energética planteada por la guerra de Ucrania, las facturas eléctricas de consumo eléctrico en los archivos nacionales europeos se dispararon hasta niveles que hacían insostenible su conservación. Y ahí es cuando, en el marco de los archivos nacionales y del Grupo de Jefes de Conservación de la Unión Europea, en el que participo, pues surgió esa gran pregunta. Ahora sí es urgente, ¿cómo podemos hacer que nuestras políticas de conservación preventiva sean más sostenibles? ¿Cómo podemos reducir el impacto energético que tienen nuestras actividades? Por simplificar y no ampliar mucho, creo que hay dos elementos en los que se ha desarrollado más el debate. El primero podría ser el clásico concepto de edificio de archivo.
La conservación de patrimonio documental está ligada desde inicios de los tiempos a la calidad del edificio, ¿no? Los tres elementos básicos que interactúan en la conservación del patrimonio documental, por un lado, podríamos hablar del entorno, un entorno climático, geológico, hidrológico, etcétera, que impone unos requisitos. Pero, por otro lado, los soportes documentales, con una naturaleza físico y química determinada, son elementos orgánicos, como cualquier elemento orgánico, sujetos a un envejecimiento natural, que solo podemos ralentizar consiguiendo un microclima de conservación adecuado y minimizando pues, el resto de riesgos. Entre el entorno climático y el soporte documental, el edificio es un elemento básico, ya que funciona como de primera barrera protectora y de membrana que mitiga esas condiciones externas en el interior del edificio. De la calidad de nuestro edificio van a depender muchísimas de las actividades que podamos hacer para asegurar esa perdurabilidad de los soportes documentales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar, una de las cosas que estamos comenzando a hacer en todas las instituciones son estudios termográficos de la envolvente, ¿no? Es analizar qué edificios tenemos y cómo funcionan climáticamente, ¿no? El clima interior al final es una combinación entre el clima exterior, el comportamiento climático de nuestro edificio y estos mecanismos en los que se producen cambios en la temperatura y la humedad relativa en el interior, ¿no? De la ventilación, sea natural o artificial, la ganancia de calor por insolación o las propias actividades humanas o los sistemas de climatización. Conocer cómo funciona nuestro edificio, cuál es su inercia térmica, debería ser el punto número 1 para empezar a plantearnos otro tipo de medidas. Desde ahí, pues, incluyendo pues, la eficiencia del aislamiento térmico, la eficiencia de los sistemas de climatización existentes, ¿no? Valorar su sustitución por sistemas más eficientes o su uso, como veremos más adelante, o, muy importante, pues, implementar estrategias de control pasivo. Pues aprovechar los sistemas naturales de ventilación como patios, chimeneas, etcétera, para regular la temperatura y la humedad, instalación de protecciones solares, aprovechar islas verdes en el entorno con árboles de sombra o enfriamiento evaporativo gracias al riego en verano, etcétera. Otra línea importante sería la instalación de sistemas de generación de energía renovable, ¿no? Pues placas solares, etcétera, pero algo que tiene muchas limitaciones en edificios patrimoniales, ya que al ser en muchos casos bienes de interés cultural hay unas limitaciones que impiden este tipo de medidas. O todo lo que se refiere a los sistemas de iluminación, ¿no? Sustitución por sistemas más eficientes como iluminación LED, reguladores de intensidad lumínica, etcétera, etcétera, etcétera. En este campo de las soluciones arquitectónicas ya hay muchas iniciativas, hay mucha literatura sobre arquitectura verde o arquitectura sostenible o arquitectura bioclimática que ya se están desarrollando y se están poniendo en marcha en los nuevos edificios. Incluso hay unos requisitos que ya están incluidos en la norma técnica de edificación, con lo cual los nuevos edificios de archivo ya miran mucho estas premisas. Y bueno, pues también tenemos pues modelos de edificios de archivo súper eficientes como los nuevos depósitos del Archivo Nacional de Canadá, o unas soluciones más sostenibles y creativas, no sé cómo llamarlas, como el nuevo depósito que se ha instalado aprovechando unas antiguas minas de sal para los archivos nacionales de Reino Unido, que naturalmente ya tienen unas condiciones de preservación idóneas y unos riesgos mínimos. Pero a la hora de la verdad, conseguir un nuevo edificio, sabemos en nuestro país, es algo muy complejo. Eso no significa que no podamos hacer cosas, ¿no? Y muchas de estas soluciones pues ya las tenemos en nuestra tradición archivística. Somos un país con una tradición de archivos secular y además para eso los archivos estatales sirven de un laboratorio de pruebas interesantísimo, ya que tenemos pues, instituciones históricas
archivos donde la documentación se ha conservado de manera adecuada en los últimos 500 años, y luego pues, edificios de nueva construcción que han ido adoptando los distintos requisitos que han ido estableciéndose para edificios de archivo, que a más modernidad, más dependencia tecnológica y me temo que peores comportamientos climáticos, ¿no? Entonces, esos nuevos paradigmas los vamos cambiando. Otro elemento que tenemos que repensar serían los parámetros de control ambiental. La conservación preventiva se ha basado en el establecimiento de unos parámetros ideales de conservación por cada soporte documental, pero esto es algo que también está en debate. Tenemos también que hacer de nuevo autocrítica. Los archiveros no entendemos bien cómo funciona el binomio humedad-temperatura. Siempre nos hemos querido apoyar en unos sistemas de climatización súper sofisticados, carísimos de mantener y encima con una obsolescencia grande, en las que fijamos unos parámetros y nos olvidamos hasta que tenemos una avería. Pero eso es completamente ineficiente y además, al mismo tiempo, en muchísimos casos innecesario, ¿no? Si tengo un edificio que funciona bien, ¿por qué le voy a instalar un sistema de estas categorías? Las nuevas normas y recomendaciones técnicas, por ejemplo, la nueva ISO 11799, la actualización sobre edificios de archivo, o incluso ya las legislaciones nacionales y recomendaciones sobre edificios de archivos, han cambiado completamente el paradigma. Hemos pasado de condiciones ideales a condiciones mínimas aceptables y umbrales de riesgo que no se deben traspasar por cada tipo documental, por cada soporte documental, quiero decir. De defender unas condiciones estables a lo largo del año a aceptar fluctuación estacional entre la temperatura y humedad, de manera que los edificios puedan aclimatarse a los cambios estacionales. Y a priorizar el control de la humedad relativa sobre la temperatura y a priorizar los elementos de control de la temperatura y humedad, cuanto más sencillos, mejor. Básicamente, basados en la ventilación forzosa y la deshumidificación más que la climatización. Bueno, esto está apoyado en diferentes estudios piloto, investigaciones y bueno, pues tenemos también la evidencia histórica que podemos aportar desde los archivos estatales. Como tengo poco tiempo, voy a adelantar un poquito. Y bueno, en tercer lugar, otra línea importante sería una revisión de nuestras propias prácticas archivísticas, en este caso de las políticas de conservación preventiva, ¿no? Desde la revisión de la política de control ambiental, ¿no? Una vez que conozco cómo funciona mi edificio, puedo ver qué necesidad real tengo de instalar o no instalar un sistema de climatización X, ¿no? Por ejemplo, en el archivo de Simancas no se enciende cuando hay un pico. Una vez que conozco cómo funciona, reubicar mis fondos y colecciones en función de las zonas más adecuadas o en donde puedo conseguir esos parámetros con un menor coste energético. O, como se hace también en otros lugares, establecer diferentes requisitos de conservación en función ya no solo del soporte documental, sino también de cuestiones de significancia o de valor histórico-patrimonial de los fondos, ¿no? En Reino Unido, en Alemania, tienen tres niveles de valor y en función de esos 3 niveles de valor aplican unos criterios más o menos estrictos de conservación preventiva. Y bueno, pues ya en el ámbito de la restauración, pues el uso de prácticas técnicas ecológicas y no tóxicas en nuestras tareas de conservación, de restauración, de control de plagas, etcétera, o la reutilización de elementos, por ejemplo, en las exposiciones y demás. Creo que ya se me acaba el tiempo. Solo por concluir, pues indicaros en el Archivo Histórico Nacional ya hemos empezado una línea de mejoras. Bueno, es un edificio construido en los años 40, es un edificio que no tiene climatización, funciona razonablemente bien, salvo
en las últimas plantas, donde la insolación es bastante fuerte, que no estaban previstas para instalar depósito de archivos. Todo esto que vemos de las nuevas normas de parámetros ambientales lo venimos sufriendo o experimentando en los últimos 80 años de funcionamiento, y la documentación pues, se conserva bien, sin problemas graves, ¿no? ¿Qué hemos empezado a hacer? Pues hay una intervención para la mejora de la eficiencia energética del edificio. Se ha comenzado por la cubierta, se está instalando un nuevo sistema de aislamiento en la cubierta de zinc, que estamos deseando este verano ver el efecto real que tiene hacia el interior. Se completará con una mejora del aislamiento interior también. Se está renovando también la carpintería de las ventanas, sustituyendo por cristales de control climático y demás. Y bueno, pues hay otros elementos en estudio, ¿no? De sustitución de la caldera de gasoil, sustitución progresiva de luminarias, etcétera. Bueno, ya se me acaba el tiempo, ¿verdad? Bueno, a modo de conclusión, solo recordar que la sostenibilidad creo que está en nuestra filosofía de trabajo desde antiguo, ¿no? Por algo hacemos procesos de valoración, selección y expurgo de siempre. Y que, bueno, pues que debemos conservar, o sea, seguir pensando en estos términos. Y, bueno, voy a parar ya porque si no me voy a enrollar mucho. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues ahora, en lo que hace en el cambio, vamos a pasar de estas políticas y estas visiones y proyectos, estas planificaciones y esta estrategia, digamos, a nivel macro, que es muy necesaria, a intentar aterrizarlo un poco más en cuestiones pues, más próximas. Por un lado, pues inicialmente Javi, donde tendrá una visión o intentará traernos las dos partes, la parte de la planificación y también la de una emergencia concreta. Y después ya veríamos el caso de Madrid. Entonces, en cuanto esté Javi. Vale. Espérate, ¿está? Sí, hay que darle unos segundos. Unos segunditos, ¿no? Sí, y ya estaría. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar en esta jornada, que está resultando muy interesante. Yo voy a hablar de, como ha dicho Fátima, de la participación del Plan Nacional en la Dana de Valencia, pero antes del trabajo que hemos hecho en el archivo en los últimos años, preparando nuestro plan de salvaguarda. El año pasado finalizamos este documento, el Plan de Salvaguarda de las Colecciones del Archivo General del Palacio. La gestión de las emergencias es un tema que nos ha interesado en los últimos años, bueno, nos ha interesado de hace años, pero en los últimos años, cuando se ha visto reforzado el personal del archivo con nuevos compañeros, hemos empezado a trabajar en él. Unas compañeras y yo hemos realizado cursos de gestión de emergencias con Arsenio Sánchez Hernán Pérez y otro que imparte el IPC. Y a nuestro interés se sumó el de la Vocalía de Seguridad de Patrimonio Nacional, con dos compañeros especializados en gestión de emergencias que querían hacer un prototipo de plan de salvaguarda en uno de los departamentos de la Dirección de Colecciones Reales en la que se encuadra el archivo. Y ahí pensaba precisamente en nosotros. Entonces, a nuestro interés se sumó el suyo y hemos podido, en 2 años y algo, realizar este trabajo. Uno de estos compañeros se ha formado también en preservación, en protección y tiene también un manejo estupendo del AutoCAD y nos ha hecho unos planos fantásticos. Estuvimos visitando archivos, como nos atendió Nieves Sobrino aquí en el Archivo Regional y Berta también nos recibió en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, el Archivo General de Palacio se encuentra en el Palacio Real de Madrid, en un pabellón que le da al Campo del Moro y Casa de Campo. Este pabellón es un edificio histórico, se construyó en el siglo XVIII y se lo planteó Francisco Sabatini como parte de la ampliación del palacio para Carlos IV y su familia.
Con Fernando VII se destinó parte del pabellón a archivo y hace 20 años aproximadamente que el archivo ocupa todo el edificio. Tenemos depósitos tanto en el piso superior, en el inferior, y también conservamos documentación en algunos despachos y salas de trabajo. Los depósitos suman 12 kilómetros de estanterías, están sectorizados con puertas antiincendios y cuentan con sistema de extinción. Pero el peligro más amenazante que tenemos es el agua. Por debajo del suelo de uno de los depósitos pasa parte de la instalación de la calefacción del Palacio Real y bueno, también hemos tenido problemas con Filomena, tuvimos filtración y tuvimos que vaciar uno de estos depósitos. Bueno, esta es parte del plan, del documento. Bueno, no muestro la planta sótano, pero bueno, aquí podéis ver parte del trabajo que se ha hecho. Para elaborar nuestro plan, hemos seguido a la guía básica para la elaboración de plan de salvaguarda de bienes culturales que está disponible en la página web del Plan Nacional. El edificio del archivo no teníamos plan de autoprotección, pero sí había del Palacio Real de Madrid. Pero claro, el Palacio Real son muchísimos metros cuadrados y se ha tenido que hacer un estudio mucho más preciso del edificio, del archivo y de los problemas que genera. Bueno, quería mostrar también un vídeo, que ahora os cuento. Hicimos un simulacro en noviembre de 2023, un simulacro de incendio en el que quisimos ensayar la evacuación de documentación en caso de emergencia. Participaron SAMUR, bomberos del Ayuntamiento, Policía Municipal, Guardia Civil y Policía Nacional. Y tras la finalización de la supuesta extinción y la autorización por parte de bomberos, se evacuó documentación de los depósitos del piso superior, 18 metros lineales, y del piso inferior, 24 metros lineales, correspondientes a dos de las series más importantes del archivo, los títulos de propiedad y los libros registros de la Real Casa. Para esta evacuación establecimos un grupo operativo de salvaguarda formado por personal de la empresa que se dedica a la carga, descarga y traslado de bienes muebles y objetos artísticos de patrimonio nacional. Bueno, voy a ver si se ve el vídeo de Instagram y esto dónde lo abre. Ah, sí, por favor. Sí, sí. Ah, está abierto en la pestaña. Sí, lo cerramos de aquí. Ah, vale. Bueno, el vídeo dura no sé cuánto, pero si acaso un minuto. Quizá menos. Será esto, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, gracias. Vale, bueno, pues... unos segundos. Bueno, ahora queremos preparar otro simulacro, en este caso sí de inundación y de mojado de documentación y bueno, para practicar el triaje, el secado y demás. Volvemos a la presentación. Ah, que está aquí. Comparto. Volvemos. Esta es la mía, ¿no? Vale, y bueno, vuelvo a la página. Ah, vale, puedo ir avanzando aquí porque ahí no se ve. Bien. Bien, el trabajo desarrollado en el archivo en estos últimos años también se ha visto reforzado con la participación, en mi caso, en el Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Patrimonio Cultural. Como sabéis, el Plan Nacional se activó tras la petición de la Generalitat Valenciana, tras la riada del 28 de octubre provocada por la Dana. Se vieron afectados el archivo intermedio de la Generalitat Valenciana, situado en Ribarroja,
la mayoría de los archivos municipales y parroquiales de la Huerta Sur, Aldaya, Alfafar, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picaña y Sedaví. Lo sucedido aquel día concuerda perfectamente con la definición de catástrofe incluida en el propio Plan Nacional. Catástrofe, situaciones excepcionales de gran violencia, tanto humanas, conflictos bélicos, prebélicos o de elevada conflictividad social, como naturales, que tienen como consecuencia la devastación de la zona afectada. En estas condiciones, las tareas de salvamento y evaluación de daños, entre otras, queda supeditada a las tareas de salvamento de la población y a la reconstrucción de los servicios fundamentales, hospitales, comunicaciones, suministro de agua y de electricidad, etc. En estos casos, el único mecanismo capaz de aliviar la crisis cultural que se genera es la coordinación de esfuerzos entre instituciones culturales y de protección civil, de manera que establezcan directrices y prioridades dentro de un plan de emergencias. Bien. En algunos de estos archivos se ha destruido más del 50% de los documentos. Según declaraciones al país de Carmen Nacher, archivera municipal de Massanassa, en su archivo se perdió entre el 60 y el 70%. En el archivo intermedio de la Generalitat Valenciana se ha perdido por lo menos toda la documentación ubicada en los depósitos de la planta sótano, donde llegó el agua y el barro al techo, y parte de la documentación de la planta baja. En abril del año pasado, el archivo intermedio conservaba 13.273 cajas. En el pabellón de al lado se guardan obras de arte del IBAM, Archivo de Historias Clínicas del Departamento de Salud del Hospital Universitario de la Fe, expedientes de Hacienda y de la Agencia Tributaria Valenciana. Estos entiendo que son de la planta baja y esta igual. ¿Cómo se ha llegado a esto? Pues buena parte de los daños se habrían evitado si se hubiese buscado una ubicación apropiada para instalar alguno de estos archivos. Como podéis ver, el archivo intermedio se encuentra muy cerca del Barranco del Pollo y en una zona inundable. En el caso de Alfafar, en contra de la opinión de la archivera municipal, Adela Carreras, se instaló el archivo provisionalmente en 2015 en un local a pie de calle con la única defensa de una persiana metálica. Y ahí seguía el 29 de octubre. Bueno, los trabajos de salvaguarda y recuperación de los bienes afectados están siendo coordinados por el Institut Valencià de Conservació, Restauració e Investigació, dirigido por Gemma Contreras. Desde el primer momento, el Instituto Valenciano publicó un formulario de evaluación provisional de daños y difundió unas guías básicas de tratamiento de los distintos bienes, incluidos archivos, documentos y fotografías. Tras unas semanas de evaluación de los daños, en la semana del 11 al 15 de noviembre comenzó el traslado de la documentación recuperable a un pabellón de la Feria de Valencia para el secado, limpieza de los bienes muebles afectados por la riada. Y es entonces cuando la Generalitat pidió al Ministerio de Cultura la activación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Durante las semanas que ha durado la participación del Plan Nacional, sus responsables, Cristina Bellar y Arsenio Sánchez, han estado allí cada día dando hasta la última gota. El Plan Nacional ha removilizado recursos materiales, pero sobre todo humanos, técnicos del IPC, restauradoras, creo que han sido todas mujeres, de archivos estatales y algunos archiveros que nos desplazamos allí durante una semana. Todo este personal se ha sumado a los técnicos del Institut Valencià, restauradores del Archivo del Reino de Valencia y técnicos de la Jefatura de Servicio de Archivos de la Dirección General de Cultura. También han participado voluntarios de la Asociación Profesional de Archiveros y de Gestores de Documentos Valencianos, el Archivo General de la Región de Murcia, la Universidad de Granada y otros voluntarios a título particular. 5 minutos, vale. Los bienes trasladados a la feria han sido más de 3.000 cajas de documentación y 2.200 libros. Y según declaraciones de la directora del Instituto Valencià, se va a recuperar el 95% de los documentos. Para la priorización de los documentos a tratar ha sido fundamental la labor de los archiveros municipales, o los archiveros responsables de estos documentos, pues son los que mejor conocen la importancia de las series que se conservan en esos centros. Bueno, como veis, en la feria
se ha procedido a extender los documentos a lo largo de la nave para su secado por oreo, con ayuda de ventilación cruzada y apoyada por ventiladores y secantes. Pasadas unas semanas, se comenzó a emplear hueveras para secar documentación, completamente empapada con muy buenos resultados. Las hueveras han resultado una herramienta muy buena, no solo porque absorben la humedad, sino evitan que se deformen los documentos. Bueno, también se ha recurrido al método de secado al vacío por recomendación de Arsenio, y este método consiste en la introducción de documentación junto a secantes en bolsas especiales en las máquinas de vacío. Durante el proceso de vacío se evapora parte de la humedad, mientras que el secante absorbe la humedad del interior. Y otro aspecto destacable es que también la anoxia provocada ayuda a eliminar gérmenes, hongos y demás materia viva que atacan el papel. La labor que están haciendo desde el Instituto Valencià está siendo extraordinaria. Podéis seguirla a través de sus redes sociales, publican muchos vídeos, entrevistas, trabajo que se hace día a día, y tienen trabajo para muchos años en cuanto también no solo el secado, sino la restauración, que tienen que valorar qué series son las que tienen que ser restauradas. Y una vez termine el trabajo del Instituto Valenciano, tendrán que devolver los documentos a sus legítimos propietarios. Pero antes habrá que hacer unas fuertes inversiones para recuperar todos los equipamientos destruidos. Está hablando de compactos, puertas, pintura, cajas y, por supuesto, buscar lugares más apropiados para instalar los depósitos. Y bueno, hasta aquí era lo que venía a contar. Bueno, así que ratón, ¿o qué quieres? A ver, perdón, salimos, espérate. Bueno, a ver. Pues en lo que se preparan, ahora os recuerdo que va a tomar la palabra Marta Monterroso López y nos va a hablar del caso del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y cómo están enfocando ellos tanto los planes de preservación como de emergencia. Ahí, ya está. Sí. Adelante, Marta. Hola, buenos días. Como ha dicho Fátima, voy a tratar de dar unas breves pinceladas sobre la situación, características y necesidades del Archivo Regional en base o en relación a dos elementos fundamentales de la preservación, como son las condiciones ambientales de los depósitos, que es un elemento o un aspecto que consume muchos recursos, y por otro lado, sobre la gestión de riesgos, que es uno de los elementos que potencia la sostenibilidad de los centros de archivo. Por último, también daré unas breves pinceladas sobre las acciones y medidas que está llevando a cabo el Archivo Regional desde hace tiempo para mejorar la sostenibilidad. Como ha dicho muy bien Berta, para hablar de de las condiciones ambientales de los depósitos hay que hablar de los edificios. El Archivo Regional se inauguró en el año 2003, tiene más de 29.000 metros cuadrados de superficie y está formado por 4 edificios que tenéis aquí en las fotos. Es que no se ve si señalo, ¿no? Bueno, el de la parte superior, las partes superiores son edificios de nueva construcción. Bueno, son de nueva construcción. El que tienen a la derecha es el edificio de depósitos. Luego, el de la parte inferior izquierda es un edificio rehabilitado, porque aquí estaba la antigua fábrica de la antigua fábrica de cervezas El Águila. Y en el otro es el edificio en el que estamos nosotros, es un edificio de multiusos y es una mezcla. Tiene una parte que da a la calle, que está rehabilitada, y otra parte que da al patio por el que hemos entrado, que es de nueva construcción. Pero me gustaría que os fijarais en los dos de arriba, ¿vale? Que son de los que me voy a centrar en esta presentación. El archivo tiene 72 depósitos y 2 predepósitos. Vaya.
En cuanto a los espacios que tiene el archivo regional para conservar la documentación, ya he hablado que hay un edificio de depósitos, es un edificio independiente, tiene 6 plantas de depósito y un total de 72 depósitos documentales. Tiene un uso exclusivo como depósito documental. En pocos archivos he encontrado esta situación. También tenemos 2 predepósitos que se encuentran en el otro edificio que ya he comentado, el edificio de ingresos. Ambos se caracterizan porque tienen fachadas acristaladas, porque tienen grandes ventanales o bien tienen los tipos de cristal que se llaman U-glass, que lo pueden ver en la parte de la derecha, en la imagen de la derecha, que se caracterizan porque puestos de una forma especial se pueden utilizar como cámara de aire. Al hablar de las condiciones ambientales de los depósitos, hay que hablar de los documentos que tenemos que guardar en ellos. El archivo regional se caracteriza por una gran variedad de soportes que he incluido ahí unas cifras de los que tenemos y unas fotografías, pero tenemos soportes magnéticos, soportes ópticos, fondos fotográficos en soporte plástico, nitratos, acetatos, etcétera, etcétera. ¿Dónde depositamos o dónde conservamos esta documentación? En el edificio de depósitos y, como he dicho anteriormente, en el de ingresos. El archivo regional tiene distintos tipos de depósitos para soportes distintos. Tenemos 36 depósitos de formatos normalizados, de papel, pergamino, de tamaño DIN A4 o folio. Tenemos 24 depósitos de soportes especiales, imágenes fotográficas en movimiento fijas y los fondos fotográficos. Y 12 depósitos de formatos especiales en papel, ya sean fotografías en papel de pequeño o gran tamaño o carteles, diapositivas, etc. El tener tipos de depósitos mejora la conservación de los documentos por 2 motivos. Por un lado, la instalación es más adecuada que si no respetamos estos soportes y, por otro lado, porque los requisitos de temperatura y humedad son distintos según el soporte. Los depósitos de este edificio de depósitos están compartimentados, que es un elemento muy bueno para la extinción de incendios, incluso cuando se hace un tratamiento de fumigación para que sea más eficaz. Los depósitos no tienen paredes de cara al exterior, pero tampoco tienen aperturas al interior y tienen un pasillo perimetral que actúa como cámara de aislamiento, que lo ven aquí en las fotografías. En cuanto a las condiciones medioambientales de los depósitos, hay que decir que tenemos un sistema de climatización artificial continua y una ventilación mecánica. Esto lo da el diseño del edificio. Además, esta climatización es independiente por cada edificio y además independiente para cada depósito. Contamos con un sistema monitorizado donde automatizamos el control de las instalaciones, de la producción de frío y calor, el sistema, una parte de la protección de incendios y la iluminación. Esto lo que supone es un ahorro energético. Desde el Servicio de Conservación llevamos a cabo el control de los valores de temperatura y humedad de los 74 depósitos documentales. A través de termohigrómetros que registran los datos y que luego los podemos visualizar a través de un ordenador que elabora este tipo de gráficas, con lo que el análisis es bastante fácil de realizar. Pero nuestra prioridad es la mayor estabilidad de temperatura y humedad. Tengo que hacer un apartado sobre los soportes que tiene el archivo regional que requieren condiciones especiales de temperatura, como son los nitratos y acetatos de celulosa, los negativos y los positivos en color. Entonces, tenemos en el archivo más de 2 millones de imágenes fotográficas, que no todas requieren estas temperaturas, pero la gran mayoría. Entonces, tenemos un depósito con armarios climáticos, que son los que aparecen en las imágenes, de frío húmedo y frío seco. Si no los conservamos, es el mejor sistema para que esta documentación se pueda consultar y conservar.
Tenemos problemas porque no todos los armarios climáticos hay armarios climáticos antiguos y están empezando a dar problemas de funcionamiento. Entonces, en los últimos tiempos estamos analizando y valorando la posibilidad de establecer una sala fría o depósito refrigerado que está diseñado especialmente para conservar esta documentación. Es el mejor sistema, pero sí que somos conscientes de que tiene un coste alto el mantenimiento, el diseño, tiene que tener un sistema de climatización muy potente y un aislamiento mucho mayor que el resto de los depósitos, pero creemos que es lo único que se puede hacer. El otro elemento que quería analizar es la gestión de riesgos. Por supuesto, forma parte del programa de preservación y conservación y yo diría de la gestión documental de cualquier archivo. Por un lado, es un elemento fundamental de preservación porque identifica los riesgos y además los evalúa, nos dice qué riesgos son los más importantes porque tienen mayor probabilidad de que ocurran. También de acuerdo a estos riesgos, el archivo debe establecer acciones y medidas. ¿Vale? También es un elemento de conservación porque nos va a indicar los documentos que tenemos que conservar o que tienen mayor riesgo de sufrir algún desastre y también evita y reduce los costes que supone tener un siniestro. ¿Ahora qué le pasa? ¿Ahora qué le pasa? Se ha quedado bloqueado. Ahí, vale, pues le doy abajo. No rige. Ya, vale. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid lleva años trabajando para prepararse en la gestión de un desastre y en la recuperación de los documentos. Han participado en estos trabajos un equipo multidisciplinar en el que hay personal de mantenimiento, personal de seguridad, gente especializada en gestión de riesgos, en economía, etc. Cuenta con 2 planes elaborados. Uno está elaborado totalmente, que es el Plan de Autoprotección, que está actualizado desde el año 2023, que lo que hace es proteger o garantizar la protección de las personas y después de los bienes. Pero el que es más útil de cara a los archivos es el Plan de Gestión de Desastres y Salvamento de Documentación, que estamos elaborándolo, ¿vale? Y del que quiero destacar unos elementos. Por un lado es para todos los documentos, por supuesto. Tengo que decir que desde el año 2015, en la sede del Archivo Regional, se encuentra de forma temporal otro archivo que es el Archivo Histórico Provincial de Madrid y, por supuesto, se le va a aplicar el mismo plan, ¿vale? Otro de los elementos que quiero destacar es para hacer un plan hay que analizar cualquier elemento de la institución, necesidades, objetivos, situación, etcétera, etcétera, y valorar los riesgos. También con este plan se crea una estructura organizada y jerarquizada de personas que tienen que proteger ese patrimonio. Se establecen unos protocolos de actuación ante desastres que nosotros hemos sido más valientes, entre comillas, y estamos elaborando protocolos en el caso de inundación, en el caso de incendio, en el caso de desastre por fuerzas físicas o bien por infección por microorganismos o otro tipo de elementos. El resultado de este plan será que habrá un listado de documentos prioritarios para proteger y además que estarán identificados dónde están en cada depósito o dónde están en cada sala. Y por último, quiero hacer referencia a este apartado que hemos incluido, que es análisis y evaluación tras el desastre. ¿Vale? Tras el desastre no acaba todo. Primero habrá que evaluar y analizar los daños que han sufrido los documentos de cara a su restauración, si es posible. También habrá que analizar y evaluar el desastre, qué ha ocurrido, en qué situaciones, dónde ha surgido. También hay que analizar y evaluar el plan de desastre,
los protocolos, si han sido efectivos, qué recursos han utilizado y a lo mejor hay que modificarlo. Con esto quiero decir que el plan de gestión nunca es algo fijo, sino que tiene que variar, al igual que varían las situaciones, ¿vale? He incluido aquí un borrador de una valoración de riesgos del archivo regional que no está incluido todo, ¿vale? He incluido lo que, en principio, y acordaros que es un borrador, tiene una probabilidad alta o media de que se produzca. Bueno, alguien ha hablado de valoración de fondos, me parece que ha sido Berta. Hay que tener en cuenta que, bueno, cuando se habla de sostenibilidad, yo entiendo siempre el aprovechamiento de recursos. Entonces, nosotros como archiveros tenemos una tradición en aprovechar recursos. A lo mejor es que nunca hemos tenido muchos, ¿vale? Y un elemento de sostenibilidad que está en nuestra base del trabajo desde siempre, en la tradición, es la valoración de fondos. La valoración, selección, eliminación en su caso o conservación permanente de los documentos es un arma de doble sostenibilidad. Por un lado, de cara a la gestión documental, porque se va a producir información de calidad, y por otro lado, de cara a la conservación. Permite una gestión adecuada y eficaz de los depósitos y además de los recursos disponibles en seguridad, en climatización, en tratamiento documental, ¿vale? El archivo tiene un procedimiento de eliminación segura de los documentos y reciclaje de papel. Se basa en estas normas, viene una empresa, está establecido cómo tiene que venir, cómo recoge la documentación y cómo destruye. Que he incluido aquí una foto de la destrucción de documentación y el aprovechamiento de ese papel que se ha destruido para hacer nuevo papel, ¿vale? He incluido aquí unas cifras. Hasta el año 2024 se han eliminado más de 35.000 metros lineales de documentación. Bueno, ahora sí que voy de forma rápida. En cuanto a las acciones y medidas que está tomando desde hace años el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid para mejorar la sostenibilidad, he incluido unas cuantas, ¿vale? Como os he comentado, el único sistema que hay de climatización es artificial. No tenemos ventanas y no se puede hacer de otra forma, ¿vale? Entonces, para ser sostenibles, las máquinas de esa climatización tienen que ser eficientes energéticamente, ¿vale? Entonces, se lleva a cabo un plan de modernización y mejora de las instalaciones y se ha empezado, por ejemplo, con la sustitución de enfriadoras. Ya estaban acabando su vida útil, estaban dando muchos problemas y además no eran operativas y se han sustituido por otras con un alto rendimiento y una eficiencia energética. También he incluido otro tema, la central de alarmas, o bien el aislamiento, el cierre de pasarelas, que entraba el frío y el calor al edificio, o una de las medidas que es en el edificio de depósitos, que tenía fachada cristalada, se han colocado unas láminas que amortiguan un poco la entrada de calor. Se han hecho mediciones y con el incremento de las temperaturas se ha visto que no es suficiente. Se está analizando y valorando otras posibilidades. Otras intervenciones, y ya voy a ir muy rápido, es pues, la utilización de elementos térmicos. Por ejemplo, véase los estores de un material que se llama screen, o bien, por ejemplo, en la parte inferior izquierda tenéis ahí las enfriadoras, les estaban dando el sol, entonces les costaba más llegar al frío. Se han protegido del sol con este sistema, pero que les dé el aire. O bien poniendo burletes en las puertas o ventanas. Lo que es fundamental y es un elemento de sostenibilidad es el que exista un mantenimiento constante de los edificios, instalaciones, sistemas y equipos, porque sirve, por un lado, para garantizar que las máquinas duran, de que hacen su papel y de que consumen poca documentación. Por tanto, es una garantía de seguridad para las personas y para los documentos. En cuanto a también llevamos a cabo prácticas sostenibles en el archivo, que no me puedo enrollar más, como por ejemplo aquí en la sala de investigadores se utilizan stores, que está incluido en el plan de eficiencia energética de edificios públicos de la Comunidad de Madrid,
o bien, por ejemplo, en los talleres que también están en el archivo regional, los talleres de restauración utilizan algunos elementos como el ácido cítrico o el bórico que son tóxicos. Entonces, tenemos una empresa que se encarga de recoger esa documentación y que no se suelta al aire y que no afecta a la atmósfera, etcétera. ¿Vale? También hay otra serie de actuaciones de economía circular que, bueno, no voy a poder hablar. Y lo único, yo he incluido unas conclusiones que serían mis conclusiones o mis reflexiones, ¿vale? Se ha hecho bastante en el archivo, pero queda mucho por mejorar en sostenibilidad, pero creo que este es el camino, hacer pequeñas cosas o grandes mejoras cuando se pueda, pero intentar pensar, no dejar, como tengo este edificio que tiene fachada acristalada, pues es lo que hay, sino tratar de modificarlo desde un recurso grande económicamente o uno pequeño. Luego, por otro lado, todos tenemos que reflexionar sobre las prácticas, los procedimientos, las tareas que hacemos en nuestra profesión. Por otro lado, hay que potenciar el trabajo colaborativo con equipos interdisciplinares para compartir e intercambiar conocimientos. Y, por último, fomentar la colaboración con otras instituciones de muy diversas formas, a través de mesas de reuniones, de jornadas, de innoarchivos también, o a través de congresos, ¿vale? Y por mi parte, muchas gracias por su atención y espero que le haya parecido interesante todo esto que hemos hablado. Bueno, pues muchas gracias a todos porque hemos conseguido casi ajustar ahí los tiempos. Nos quedan unos minutos que estaría interesante. Bueno, por un lado yo traigo algunas preguntas, no sé si hay alguien del público que quiera tomar la palabra, si no voy empezando y… ¿Sí? Si quieres. Bueno, en lo que traen micro a lo mejor, vale, sobre todo por la grabación a lo mejor. Bueno, entre tanto, yo os voy planteando, aquí estamos viendo estrategias a nivel, digamos, nacional, internacional, grandes entidades, y me pongo en el supuesto, sobre todo porque a lo mejor también es el ámbito en el que estoy ahora, que algunos de los compañeros que están aquí, vale, nosotros en nuestro día a día nos colocan donde nos queda un resquicio en nuestra organización, somos muy poca plantilla, que tenemos que llevar archivo electrónico único, el archivo histórico, atender usuarios. ¿Qué recomendación le daríais o a dónde podría dirigirse esta persona en vista de que, bueno, como estamos viendo, la incertidumbre y la crisis climática es cada vez mayor, nuestros espacios en ocasiones no están todo lo bien adaptados? ¿Qué recomendación daríais, así como en un repaso rápido, cada uno de vosotros? Bueno, pues yo teniendo en cuenta que los presupuestos de los archivos son normalmente bastante exiguos y limitados, antes mencionaba que existen otras fuentes de financiación, como la que he planteado a través de proyectos europeos, y en todas las líneas de financiación europea siempre el tema de sostenibilidad es una prioridad. Así que, igual que he dicho antes, existen estos recursos por parte de la Unión Europea que, si se plantean a través de proyectos, hay mucha competencia, eso también lo tengo que decir, pero es una de las líneas prioritarias, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, medioambiental y también con la transición digital. Entonces, teniendo en cuenta que partimos de instituciones con estos presupuestos tan pequeños, yo animaría a adentrarse en este mundo de los proyectos europeos. Hay una plataforma para no solo obtener información, sino para contactar con otros socios, incorporarse a consorcios que ya están más o menos predefinidos, y creo que podría ser una buena solución y es lo que estamos nosotros aplicando. Bueno, yo creo que para eso estamos un poco aquí también, ¿no? Para hacer equipo,
para apoyarnos unos a otros. Y es verdad, nosotros siempre somos muy conscientes que desde nuestra situación de grandes archivos nacionales, aunque no tenemos los recursos suficientes, siempre estamos mucho mejor dotados que las pequeñas entidades locales y demás que tienen otro tipo de dificultades. Pero todos somos profesionales y compañeros, al final estemos en la administración en la que estemos, que estamos trabajando por el mismo fin, ¿no? Entonces, hacer equipo, simplemente recurrirnos a otros, apoyarnos unos a otros y para eso estamos, ¿no? Aparte de establecer sinergias con otros profesionales afines con los que podamos trabajar en conjunto. ¿Entre vuestros materiales os planteáis algún tipo de guía o por ejemplo, comentaba antes Javi, ¿no? Con unas weberas, pues con un recurso muy accesible, barato y sencillo, pues consigues una respuesta rápida. ¿Os planteáis desde vuestros proyectos este tipo de pequeños guiones, prácticas, una divulgación? Antes comentabais, creo que por lo menos en vuestro caso también hicisteis mención a la formación, que quizás sea un elemento de refuerzo necesario. ¿Cómo lo veis? A ver, desde el Plan Nacional se está trabajando mucho porque el Plan Nacional lo que busca precisamente es facilitar la coordinación entre los distintos agentes y facilitar la respuesta. Yo le veo dos grandes problemas. El primero es que a la vista está, España es un país muy complejo a nivel administrativo, con lo cual en cada comunidad autónoma los mecanismos de coordinación difieren, cambian, es complejo porque existen protocolos, pero ya hemos visto que luego depende de los cargos políticos, su activación o no. Movilizar recursos es muy lento, precisamente por esta dificultad administrativa, ¿no? Pero desde el Plan Nacional sí que se está trabajando mucho en esta vía de coordinación y se están facilitando distintos recursos para todas las instituciones. Se está renovando la guía básica de elaboración de planes de salvaguarda. Se ha elaborado una herramienta que se va a poner en marcha en breve de autodiagnóstico que ayuda, con una tabla Excel, ayuda a las instituciones con unos cuestionarios a base de preguntas y respuestas a poder identificar y cuantificar sus riesgos de manera que puedan saber exactamente en dónde tienen que poner sus mayores esfuerzos. Y después también es importante conocer el entramado administrativo. El patrimonio cultural está dentro de los planes especiales de protección civil. Entonces, cualquier riesgo, cualquier emergencia que afecte al patrimonio cultural depende su intervención, en primer lugar, a nivel local. Si no, sube el nivel de la emergencia a nivel comunidad autónoma y, en última instancia, se activa el Plan Nacional. Con intervención de la UME, de lo que fuera necesario, ¿no? Entonces, hay que saber que al final la primera vía de comunicación es quien está más cerca para intervenir. Normalmente tus agentes externos de tu ciudad, luego de tu región, comunidad, etcétera, y después pues las autoridades competentes. Pero una deficiencia que vemos Javi y yo en el plan y que estamos intentando siempre que se tenga en cuenta es la situación de los archivos. El plan está muy enfocado a patrimonio cultural y no se entiende que los archivos no solo somos patrimonio cultural. Justo iba a hacer el paso de la pregunta. Nosotros siempre estamos haciendo poniendo esa puntilla. La metodología está muy enfocada a patrimonio cultural, a archivos como patrimonio y, de hecho, pues lo hemos visto en Valencia, ¿no? En los planes de protección civil entran todos los bienes BIC que están geolocalizados de manera que en una intervención ya se sabe que hay que proteger. Y los archivos municipales y los pequeños archivos que están en entidades que no son BICs, no son museos, no son fundaciones y que no tienen esa categoría de patrimonio histórico, ¿no? ¿Dónde están? Justo iba a dar el paso a este lado de la mesa precisamente usando ese ancla, sin perder la primera pregunta. Claro, por un lado vosotros estáis desde la visión transversal y a nivel pues, estatal, pero claro, de repente pasamos al caso práctico de la Dana y vais in situ y en realidad
no es patrimonio cultural, es mucho más. Son esas licencias, esa documentación, toda esa información que usamos en nuestro día a día y que a lo mejor también deberíamos hacer un análisis de que estamos focalizando en patrimonio cultural, sin desmerecerlo, por favor. Pero ¿dónde está la respuesta para todo esto, que además tiene un impacto en la vida directo? ¿Y dónde entran eso que muchas veces hablamos de documentos esenciales que parecen un poco como los gamusinos, ¿no? Que, sin perder el hilo de la primera pregunta, de qué respuesta le daríais a estos compañeros, un poco cuál sería vuestra visión. A ver, en cuanto a la primera pregunta... perdona, sí, está encendido. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que todos deberíamos trabajar en planes de salvaguarda. Esto nos permite conocer mejor nuestros edificios y ver las debilidades que tienen. Nosotros, trabajando, descubrimos que teníamos llaves de paso de la instalación de fontanería en uno de los depósitos. Una instalación que debe ser de los años 50 o 60. Y ahí teníamos la llave y, claro, todo esto, si no hubiésemos trabajado en elaborando el plan, pues no lo habríamos descubierto. En el caso de Valencia, también comentaba la directora del Instituto Valenciano que habían ido hasta la feria, creo que un juez, para tomar nota de un documento del registro civil de uno de los ayuntamientos, porque había fallecido una persona y que estaba sentada en el libro de registro. Entonces, es documentación totalmente esencial para la vida de los ciudadanos. Otro de los ayuntamientos de los que se ha rescatado documentación eran libros de actas de acuerdos municipales de los años 2000. Entonces, creo que hay que implementar, bueno, primero, medidas de seguridad de los depósitos, pensar bien dónde se instalan y, si se puede, pues tener copias de resguardo fuera de las instalaciones. A ver, yo me he perdido un poco ya en las preguntas. Decía a los compañeros sí. que son de archivos, digamos que vosotros estáis desde una, no quiero llamarlo una visión privilegiada, pero entendedme, sí es verdad que son unos medios, y os lo dice una persona que también ha trabajado en ámbito autonómico, y que muchas veces nuestra realidad sigue siendo privilegiada respecto a la inmensa mayoría de los archivos municipales, donde a la vuelta de todo es donde están la salvaguarda de derechos ciudadanos vitales para nuestro día a día. Entonces, la pregunta inicial, por retomarla, era eso, ¿qué consejo, a dónde dirigiríais a estos compañeros? Que me he perdido un poco en las varias preguntas que has hecho, pero en cuanto a la primera estoy de acuerdo con Berta en que hay que hacer equipo. Creo que en una de mis conclusiones que he puesto al final, hay que hacer equipo, con la gente que tengas en el propio archivo y con gente de fuera. ¿Vale? Hablo de otras instituciones similares. No siempre tienen que ser archivos, a lo mejor te pueden apoyar en algo, a lo mejor tienen una experiencia parecida. Hablo pues, de bibliotecas, de museos o un centro cultural. También puede tener, aunque sea un ventilador que te deje, ¿vale? O cualquier material. ¿Vale? En nuestro borrador de plan de gestión y salvamento hemos incluido un listado, un directorio de instituciones públicas, privadas, empresas, etcétera, etcétera, que en un momento de desastre podamos acudir y nos asesoren, ¿vale? O por lo menos hacer una llamada antes del desastre, porque vamos a iniciar unas comunicaciones con ellos para que nos conozcan y a lo mejor también nos pueden informar. Y luego, por otro lado, hay personal técnico, arquitectos, ingenieros, que algo saben de esto, no saben de sostenibilidad, pero sí que tienen conocimientos técnicos que pueden aplicar, aunque no sea directamente, haciendo una ñapa, como digo yo. ¿Vale? Yo sí que haría eso. ¿Había una pregunta? Sí. Bueno, en parte habéis navegado por ella, ¿no? Pero hay un tema que es de terminología, ¿no? El plan de salvaguarda. Yo me remito a
a estándares más básicos, ¿no? Es decir, estamos hablando de planes de prevención de riesgos. Como planes de prevención de riesgos, yo no le veo, o sea, complejidad para realizarlo, por ejemplo, en el archivo. Nosotros lo hemos hecho. En cambio, la segunda parte que tú tocabas, que es el plan de contingencia, que también has hecho incidencia cuando, Javier, estabas explicando lo de las hueveras, ¿no? Nosotros no hemos sido capaces de hacer el plan de contingencia. Es decir, ¿qué haces cuando ya tienes el desastre, ¿no? Porque tienes que tenerlo hecho, ¿no? Y es una petición, no es para resolverlo aquí, pero sí que es verdad que ya que vosotros, dice Fátima, que tenéis más medios, pues generéis las herramientas para poder hacer este tipo de plan de contingencia. Es decir, para cada tipo de documento que requiere, porque si hay que airear, yo no tengo un espacio como la feria, quizá. O no sé si voy a... Oye, pues mira, piensa cuántos deshumidificadores industriales vas a necesitar, o botas de agua, ¿no? O picos, o palas, ¿no? Entonces, yo no sé si... Bueno, ahora me he extendido porque me habéis surfeado aquí, pero la cuestión era, los planes de contingencia, ¿los habéis tocado más allá de la lista de recomendaciones? ¿Se os puede pedir que, como una carta a los reyes, que esto lo incluyáis? Porque yo creo que, hombre, son materiales de referencia. Si lo tenéis vosotros, a nosotros nos puede ayudar no solo la prevención de riesgos, sino los planes de contingencia, ¿no? Bueno, en el caso del archivo de Palacio estamos trabajando en ellos. Perdona. En el caso del archivo de Palacio estamos trabajando en ellos, pero no los tenemos terminados. Y la verdad que serían documentos que sí son muy interesantes para la comunidad archivística, ¿no? A ver, nuestra idea, estamos elaborando, está en fase de borrador y tiene que pasar al resto del archivo. No he querido hablar mucho más de esto, hay un comité, hay una estructura, y cuando esté acabado, que me corrija Javier si no es así, la idea que se me transmitió es que se podría publicar, con fin de no de dar lecciones a nadie, sino lo que hemos hecho y mejorar todos, ¿vale? Entonces, esa es la idea, lo único que, claro, se tarda mucho en hacerlo. Nosotros lo tenemos bastante adelantado, pero habría que pasar por el comité para que lo vieran. Claro, lo estamos haciendo desde el servicio de conservación. Cuando tú estás dentro de un problema, no ves muchas veces el exterior. Entonces, por eso, tiene que pasar por todos los departamentos del archivo, porque todos están involucrados en un plan de contingencia, como lo has llamado, ¿vale? Pero nuestra idea era eso, publicarlo a través de, entiendo, la página web, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si... Solo indicar también que desde la experiencia de Valencia, ¿no?, se ha comprobado que una de las dificultades al final es movilizar rápidamente los recursos necesarios. Hay un debate porque otros ámbitos, en otros lugares, por ejemplo, bueno, hay lugares donde tienen camiones de material de emergencia preparados, ¿no? A través de Protección Civil, que está incluido en el Plan Nacional, se está habilitando en la Escuela de Protección Civil actividades formativas, pero al mismo tiempo se está planteando la necesidad de contar a lo mejor con un stock, digamos, ¿no?, o camiones preparados o algún tipo de recursos ya preparados que se puedan desplazar a la zona de la emergencia con rapidez, ¿no? Porque, bueno, pues se ha visto que esta es una de las dificultades. Y sí, efectivamente, el Plan Nacional tiene entre sus funciones también ofrecer las distintas herramientas o materiales que puedan ser de utilidad para cualquier tipo de institución en cualquier tipo de ámbito geográfico. Y quería señalar otra cosa más respecto a esto. El problema también de Valencia ha sido la fecha en la que se ha producido. El presupuesto estaba comprometido y ha sido bueno, pues difícil crear partidas presupuestarias para hacer esos gastos de emergencia. Sí, muy breve porque son... Nada, es apoyar una cosa en la línea de lo que ha dicho Marta en contestación a Lluís. El plan que nosotros estamos elaborando es una actualización de un plan que ya existe desde hace años y que, como muy bien ha dicho Marta, es un plan vivo que va evolucionando.
Y en ese plan lo que hemos incluido son protocolos de actuación que, desgraciadamente, en algunos casos han estado basados en las experiencias que hemos tenido aquí. Desde ese punto de vista, lo que queremos hacer es compartirlo con todo el mundo. Marta lo ha explicado muy bien. La idea no es hacer un documento para nosotros, esto es nuestro, sino un poco contar, estos son los protocolos que nosotros hemos tenido que utilizar y pensamos que son apropiados para cada una de estas situaciones, para que a partir de ahí cada uno luego pueda ir aportando, porque vale, nosotros podemos haber tenido una incidencia en un armario climático, pero a lo mejor cualquiera de vosotros puede haber tenido esa misma incidencia y responder de una manera parecida, similar o diferente. Y al final de lo que se trata es de poner, como muy bien habéis dicho todos, de compartir esas experiencias. Entonces, sí, son protocolos no teóricos. Lo que nosotros vamos a intentar, en algunos casos sí puede que se acerquen más a la teoría, pero en otros casos son protocolos que hemos hecho como consecuencia de experiencias reales. Ya está. Muchísimas gracias. Pues damos por cerrada esta mesa. Lo que sí también, si me permitís, dar las gracias porque estos temas cada vez cobren más protagonismo. También que desde un punto de vista tanto de la sostenibilidad como de la preservación y la atención de las contingencias, que tengamos en cuenta que los archivos también podemos ser una fuente de información para ella. Y la pandemia creo que ha sido un caso claro en el que podemos dar servicios y tenemos toda esta información perfectamente disponible, organizada y a disposición de las necesidades en esos momentos. Muchas gracias a todos.